Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al Dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos de Cristo los que cambiaron, los que adulteraron, los que mutilaron, los que abrogaron, los que crucificaron la ley eterna, ni cambiaron ni adulteraron el sábado de Cristo al domingo, sino el sistema romano papal en el año 321 y en el año 538 después de Cristo. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14.
si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Estamos en el conflicto de los siglos, en el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, queridos amigos, totalmente gratis todos nuestros materiales, para que usted vea con sus propios ojos y conozca la historia profética y todo lo que ha sido y es y será el conflicto entre Cristo y Satanás, y cómo será el final de todas las cosas. Totalmente gratis, queridos amigos, nuestros materiales. Así que venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, pero antes, las noticias. También es bueno comentar las noticias, queridos amigos, de esta tierra y de este mundo con relación a lo que es el avance profético, siguiendo el hilo profético, la noticia, queridos amigos, que se filtró, que se dio a conocer al mundo, la noticia, alias Francisco, diciéndole a uno de sus correligionarios: no podemos permitir que Argentina se nos mexicanice. Eso armó revuelo, alboroto en la ciudad en el país mexicano por estigmatización. No podemos permitir que Argentina se nos mexicanice, aludiendo al aumento de la delincuencia y al aumento del narcotráfico, queridos amigos, en la Argentina. Esa es la noticia que causó revuelo, y notas de aclaración, notas de protesta de la Cancillería mexicana a la Cancillería del Estado Ciudad del Vaticano, al imperio papal, al imperio de la bestia, queridos amigos, como lo dice la palabra de Dios. Así que no podemos permitir que Argentina se nos mexicanice. Esa fue la máxima y la expresión y la advertencia de alias Francisco. Y, queridos amigos, él mismo ha dicho que es un tronco manejando las cuestiones de los ordenadores, de su computador y todo, pero también ha demostrado este hombre que es un tronco en el conocimiento de las Escrituras, en el manejo de la palabra de Dios. No sabe absolutamente nada, como el clero del sistema romano papal no sabe absolutamente nada de la Biblia, queridos amigos. Ellos hablan y conocen y saben es de filosofía griega, son discípulos de Platón, de Aristóteles y de Sócrates, pero no de Cristo Jesús. No son, queridos amigos, conocedores de las Escrituras. Eso se puede decir así, eso no es maravilla, eso no es una cosa asombrosa decirlo. No sabe el Papa de Biblia, es un tronco en el conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque no son solo Argentina y México los únicos países de la América que están padeciendo el aumento de la delincuencia, la degradación total por la drogadicción, por el narcotráfico, por drogas estas que invadieron todo el mundo, como el té, el café, el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, los narcóticos y otros más, etcétera, etcétera, sino la América toda, queridos amigos, la América toda
y el mundo entero son los que están sumidos en la pestilencia destructora y enajenante de estos venenos diabólicos, queridos amigos. Alias Francisco no se da cuenta que está delante es de los frutos, de las consecuencias, está es ante los resultados de la influencia de la religión falsa y pagana del sistema romano papal. Estos son los frutos, esto que él que ve la América desde allá, prácticamente desde el río Bravo hasta la Patagonia, la corrupción, la degradación, el vicio, la inmoralidad sexual, la perversión, la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción de la salud, la corrupción de la educación, todo eso son los frutos de lo que ha hecho en la influencia papal en el mundo, son el fruto de lo que ha sido, queridos amigos, la influencia de casi 1475 años del sistema romano papal acá en estos países de la América, queridos amigos, y todos estos que llevan esta corrupción, todos los líderes de esta corrupción son súbditos del sistema romano papal. Dicen ser católicos, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Son súbditos. Lo que hay que evitar, queridos amigos, en realidad no es que se mexicanice Argentina o Colombia, o se colombianice México, o se colombianice el Brasil. No, queridos amigos, lo que hay que evitar, desenmascarar, y lo que hay que advertir al mundo entero, a todos nuestros pueblos, es acerca de la papalización del mundo y de nuestras ciudades y de nuestras escuelas y de nuestros hogares. Eso es lo que hay que evitar, la papalización del mundo, que ha inundado, queridos amigos, con sus doctrinas falsas, con sus doctrinas satánicas y paganas, con toda su influencia satánica, ha prostituido a los pueblos en la idolatría, en la inmoralidad sexual, en el paganismo rampante, en las supercherías, en la magia blanca, en el crimen, en la simonía, en la corrupción total, en el alejamiento de la Biblia, de la palabra de Dios, en el ignorar totalmente a Dios. Eso es lo que dice el Señor que hay que advertir, y el Señor dice que Él levantó un pueblo, toda una nación. Los Estados Unidos fueron levantados para eso, para que dieran luz al mundo y evitaran la papalización de las naciones, que advirtieran a los pueblos acerca de eso, porque el papado es un poder mortífero, letal para la humanidad, queridos amigos. Es la cosa más terrible que le ha ocurrido a la humanidad. Son 1260 años de trágica, de terrorífica, de mala, de espantosa devastación y ruinosa, queridos amigos, y degradante influencia para la humanidad. 1400 acá en la América y 1260 años de poder del sistema romano papal, que dice que el mediodía del papado fue la oscuridad, así se le llamó al periodo del papado, el oscurantismo, a la edad oscura de la humanidad. 1260 años de atraso en las artes, en las ciencias y en el conocimiento de Dios y en el temor a Dios tiene la humanidad. Lástima, queridos amigos, que la humanidad haya olvidado la historia del sistema romano papal y esté tratando y quieran que ensalzarlo cada vez más y más. Eso está escrito, que así tiene que ser, pero el Señor advierte acerca y en contra de este sistema. Por eso es que venimos estudiando temas, queridos amigos, para darle luz a la gente, para que la gente entienda y comprenda el conflicto en que estamos entre Cristo y Satanás, entre Cristo y su representante, el Espíritu Santo, y entre Satanás y su representante, el sistema romano papal y todos sus agentes, como es el espiritismo y como es el protestantismo, que son los que lo van a encumbrar nuevamente. Los que fueron perseguidos por el papado volverán a montarlo ellos, los perseguidos volverán a montar al perseguidor, las víctimas volverán a poner a su victimario en la cúspide de la humanidad. Queridos amigos, esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, porque la humanidad, el hombre, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla, porque la historia de la humanidad es una repetición de la repetidera. Escrito está,
la historia es como la verdad, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Eso era lo que veníamos estudiando. Ahora 8 días hablamos sobre cómo el diablo quiere corromper todo lo que Dios estableció, todo el orden de Dios quiere corromperlo, y hablábamos cómo ha logrado corromper la institución del matrimonio para borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta de la desgracia y el vicio. Eso lo leímos del espíritu de la profecía, queridos amigos. Ese es lo que Dios ha revelado, el plan del diablo, todo lo del diablo. ¿Para qué? Para degradar y destruir al hombre, destruyendo el hogar, destruyendo la familia, pues introdujo todas estas perversiones, el celibato, introdujo el homosexualismo, introdujo lo que es el bisexualismo, introdujo, queridos amigos, la pederastia, introdujo también el bestialismo o zoofilia y un millón de depravaciones y perversiones. ¿Para qué? Para reírse, para burlarse, para corromperlo de Dios, para borrar la imagen de Dios en el hombre. Ese es el plan de Satanás. Pero el Señor nos dice que todas esas cosas son pecado. El mundo no tiene concepto de lo que es pecado. Hay cosas, queridos amigos, que los hombres consideran que son delito, pero no son pecado. Y hay cosas que consideran que son pecado, pero no son delito. Así que esa es la historia de este mundo corrompido y pervertido. Se han exaltado, se ha popularizado y se ha llenado de gran fama una multitud de pecados, queridos amigos, que el mundo y sus autoridades jurídicas, legislativas, religiosas, educativas, civiles, penales, los consideran cosas, actos normales que están simplemente ocurriendo y que se juzgan de acuerdo al criterio parcial e imperfecto de los hombres y nada más, queridos amigos. El homosexualismo ni es pecado ni es delito, queridos amigos. Por ejemplo, para mirar y todas los parlamentos, las cámaras, los congresos, los senados de las repúblicas del mundo se dedicaron ya a legislar para legalizar la inmoralidad, para legalizar la perversión, para legalizar, queridos amigos, todo lo que tiene que ver con derribar la institución del matrimonio. Eso no es pecado ya, eso ya no es delito, eso ya no es perversión, eso ya no es ir o atentar contra la moral de los niños, de los jóvenes o de la nación o del pueblo. No, eso es legal y todo lo que pidan se los va a dar. Comenzaron pidiendo que los derechos a las minorías, queridos amigos, y apenas le dieron los derechos a las minorías, resultó que eso era una mayoría, y cuando se les dieron los derechos acerca del matrimonio, ahora quieren, queridos amigos, entonces es que ahora quieren que se les aprueben las adopciones, que es la manera de ¿qué? Es la manera, queridos amigos, de multiplicar, es la manera de multiplicar, ¿qué cosa? La perversión, la manera de multiplicar la inmoralidad sexual, la manera de multiplicar el descrédito a la institución matrimonial de Dios. La única manera para corromper la imagen y semejanza de Dios es aprobando eso, que es que la forma de multiplicarse. ¿Qué dijo el Señor hablando del hombre cuando hizo varón y hembra allá en el Edén? Queridos amigos, más de 6.000 años hace que creó Dios al hombre, y dice aquí en el libro de Génesis, comienzos, principios, capítulo 1, versículo 28, dice, hablando del varón y de la hembra, de la mujer y del hombre, del masculino y del femenino, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, queridos amigos. Eso es lo que le dijo Dios, multiplíquense y fructifíquense y llenen la tierra. Ahora el diablo, como la relación, como la condición homosexual, como el matrimonio homosexual, es un matrimonio y una relación
infructuosa, entonces, queridos amigos, el diablo se busca su manera de reproducirlo. ¿Y es a través de qué? De las adopciones, queridos amigos. Los gobiernos de este mundo, las cámaras, los políticos, en su afán populista, no saben lo que están haciendo, no saben lo que están, queridos amigos, imponiendo, no lo saben. El Señor dice que eso tiene que hacer así y eso se va a cumplir así. Todo lo que pidan los corruptores y las corrupciones y las inmoralidades de este mundo, y todo lo que pidan y exijan, queridos amigos, los degradadores y corruptores y rebeldes a la ley de Dios, eso se hará. Eso está escrito, porque el Señor Jesús dijo que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, el mundo estará total y absolutamente sodomizado. Eso escrito está en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 28. Ahí lo dice el Señor. Entonces, para el mundo no es pecado, no hay un concepto claro de lo que es el pecado, queridos amigos. Así que lo que está ocurriendo, las cosas que están ocurriendo en esta tierra y en este mundo, las autoridades jurídicas, legislativas, religiosas, educativas, civiles, penales, los consideran cosas, actos normales que están ocurriendo en esta tierra y en este mundo, y eso forma parte del progresismo, del hombre evolucionado, y juzgan y se juzgan de acuerdo al criterio parcial e imperfecto de hombres caídos, pervertidos y degradados por el pecado y la maldad, y nada más, queridos amigos. Esto aquí es una cuestión de la época, es parte sencillamente de la evolución del hombre, del desarrollo de las sociedades y el progreso de la humanidad. Eso es lo que dicen, queridos amigos. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra? Escrito está allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 20, que llegaría el momento en que, ¿qué? Dice, con un ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos ante el cumplimiento profético de llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno, porque la Biblia y la palabra de Dios y las cosas de Dios son tenidas con burlesco, con desprecio, con soslayadas, son puestas de lado, no se quiere oír nada de esto, es antigüedad, estas son cosas retrógradas. El que hable y diga y hable de Dios, queridos amigos, es un anticuado, es un achapado a la antigua, no se habla de eso, no se promueven las cosas, no se debate sobre las cosas de Dios, queridos amigos. El Señor nos dice que hay un pecado heredado, que hay un pecado que se cultiva y que hay un pecado también que nos viene por las influencias prenatales, pero de eso ni siquiera los genetistas, ni siquiera los expertos en cuestiones que tengan que ver con las cuestiones sociales o antropológicas o lo que sea, las debaten. No, de eso no se dice nada, cero pollito, cero huevito. Dios no entra en estas cosas, pero no estamos, queridos amigos, no estamos condenados a sufrir la maldición del pecado de otros. En nuestra genética traemos la genética de 1000 generaciones de perversión y de perversidad, pero ni usted ni yo estamos obligados, queridos amigos, a sufrir la maldición de esa herencia genética. Es tiempo de ¿qué? De parar, decirle al Señor, vamos a someternos a tus leyes para que tú pares la maldición que pesa sobre nosotros desde la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor, como dice Él. Paremos nosotros la maldición aquí, sometiéndonos nosotros a nuestras leyes, a las leyes de Dios, y que de aquí en adelante otro sea nuestra experiencia en el Señor, queridos amigos, porque no se olviden, las leyes, sean leyes naturales o sean leyes morales, sea la ley de Dios o la ley de la naturaleza, solo sirven para condenar, pero no sirven para salvar, ni tampoco se devuelven, queridos amigos. Esas leyes sufren, nos hacen sufrir y cumplir las consecuencias de
transgredirlas. Así que si nos sometemos a la ley de Dios, no quiere decir que los efectos de haber andado en transgresión en otro tiempo no hagan sus efectos en nosotros, queridos amigos. Por eso nos degradamos, por eso nos envejecemos, por eso nos arruinamos, por eso nos enfermamos, por eso, queridos amigos, heredamos una cantidad de cuestiones genéticas, pero el Señor dice que hay que parar la maldición. Allí, como escrito, está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, ahí el Señor nos dice cómo se maneja y cómo maneja Dios la cuestión del pecado y cómo maneja el Señor la cuestión de la responsabilidad de los pecados y del pecador. Dice en el versículo, capítulo 18, versículo 2, dice: vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? ¿Cómo? ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Ustedes saben que dentera es algo desagradable, que desagrada, que destempla los dientes, que hace que los dientes se sientan raros y extraños con la dentera. Eso es la dentera. Entonces dice aquí el Señor: ¿cómo es ese dicho de que los papás se comen las uvas y a los hijos son los que le da el desagrado en la boca, la dentera en sus dientes? Dice el Señor, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, no es así. No es que los padres se comen las uvas y a los hijos les va a dar la dentera, dice el Señor. No se va a usar más ese refrán. Dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué dice el Señor? Que el alma del papá, la persona del Padre, la persona del Hijo son mías, dice el Señor. De modo que el alma que peque, el hombre que peque, ese hombre morirá, queridos amigos. Aquí de paso descubrimos nosotros en la Escritura que el alma es mortal, el alma se muere. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene alma, el hombre es un alma viviente, queridos amigos. Alma quiere decir ser, persona, identidad, individuo. Eso es lo que quiere decir alma. No como el papado que le ha enseñado a la gente que el alma es una cosa que flota y que se va a la hora de la gente morir, se va para el cielo con Dios y hay que rogar por las benditas ánimas del purgatorio y hay que pagar y hacer cabo de años y misas para ayudarle al descanso eterno de las ánimas benditas. Falso de toda falsedad, espiritismo, satanismo, hechicería y cosa diabólica es esa. Aquí el Señor nos está diciendo que el alma que peque, esa se muere, no se va para el cielo, ni tampoco se va para el infierno, se muere, dice el Señor, se muere, queda ahí en estado de ¿qué? De inconsciencia, como quedan los muertos, queridos amigos, como lo leímos allá en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 en adelante. Oiga lo que dice el Señor entonces, dice: y el hombre, el alma que pecare, morirá. Dice que las almas ¿qué? Se mueren. ¿Las almas quiénes son? Los hombres. Eso es como cuando la gente está en el partido de fútbol y dice el locutor: aquí hay 50,000 almas en este estadio. Está diciendo una gran verdad, hay 50,000 personas, almas. Almas son personas. Dice el Señor, sigue diciendo, capítulo 18 de Ezequiel: escrito está: y el hombre que fuere justo, oiga, el justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, es decir, no andaban en idolatrías, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Oiga, ídolos, muñecos, muñecas, cuadros, reliquias, santos, santas, vírgenes, que no alce eso. El justo lo llama el Señor, el que no anda en esas prostituciones idolátricas, ni violare a la mujer de su prójimo, eso que está tan de moda ahora, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, como hacen los banqueros y como hacen los políticos y los gobiernos del mundo con su opresión tributaria,
no oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con su vestido, que no prestare a interés ni tomare usura como los banqueros, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Mire lo que dice el Señor, da la listota que da el Señor allí y es más grande. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. ¿Hacer qué? La voluntad de Dios, no andando en crímenes ni en delitos. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero miren aquí las cosas de la vida y del mundo y de este mundo de maldad y de pecado. Dice, mas si ese justo engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes. Comer sobre los montes era hacer culto de idolatría, de libación y viandas que le servían a los ídolos, a los dioses, a las diosas, a Astarte, la Virgen María en el tiempo de allá, a Baal, el dios sol del domingo, del día de hoy, es el mismo. Dice, no haciendo esto, haciendo este ya es el ampón que fue engendrado por el justo. Dice que violare a la mujer de su prójimo, que al pobre y menesteroso oprimiere, que cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación. Alzare sus ojos, ¿para qué? Los ídolos, la astrología, el horóscopo, la carta astral, el creer en brujas, en cuentos, el creer, queridos amigos, en sol, la luna y las estrellas. Eso, dice el Señor, que el que ande en eso, dice, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? Pregunta el Señor, ¿vivirá este? No vivirá, dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Miren ustedes cómo es que el Señor juzga, su juicio, cómo es el juicio de Dios. Dice, si el justo engendró un ampón, si el justo engendró un criminal, ese hijo del justo morirá por su pecado, pero el justo no va a pagar la deuda de sus hijos, no va a perecer por culpa de su hijo. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor aquí, queridos amigos. Y allá es donde vamos nosotros en esta tarde a entender y comprender cómo es que lo que el Señor quiere es que haya en mí, en ti, en nosotros, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva criatura, queridos amigos, engendrada por el poder del Espíritu Santo y su revelación y su palabra. Nosotros que anduvimos en otro tiempo en cultos y en idolatrías de allá del sistema romano papal, culto a vírgenes y rezándole a los muertos y a las muertas, que anduvimos en otro tiempo en borracheras, en homicidios, en robos, en mentiras, en engaños, en todas estas clases de cosas, en violaciones, en todas esas cosas que el Señor menciona aquí. Dice el Señor que si paramos eso, no morirá, dice el Señor. Pero dice que si se engendró aquí al ampón, y el ampón, en vez de seguir los caminos de su padre y hacer como hizo su padre, sino que entró y vivió en la maldad y en la iniquidad, entonces dice el Señor, no vivirá, morirá. Y cuando habla aquí el Señor de morir, de muerte, habla es de muerte eterna, queridos amigos. El alma que pecare morirá eternamente si no se aparta de los caminos de la maldad y de la iniquidad. Pero miren esta vuelta que da. Primero fue el justo que engendró un ampón, ahora es el ampón el que engendra. Dice, pero si este ampón engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Mire, vuelve otra vez a la vuelta la justicia de Dios y lo que es el deseo de salvación del hombre. Dice, pero si este hijo del ampón viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, no adora a Dios ni nada de estas prostituciones idolátricas, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, los muñecos, las muñecas, las vírgenes, los santos, las santas,
La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, ni homicidios, ni al hambriento le diere pan, y cubriere al vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interior su usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá, queridos amigos. ¿Sí se dan cuenta ustedes cómo la maldición se para, queridos amigos, en el Señor? Sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este relato que el Señor nos da de su justicia nos está diciendo que a lo mejor el Ampón fue un alcohólico, que a lo mejor el Ampón fue un homosexual, que a lo mejor el Ampón fue un violador de mujeres, que a lo mejor el Ampón fue un depravado y un pervertido, queridos amigos, y aún así la herencia le pasó ¿a quién? A su hijo, pero dice, viendo el consejo y viendo las acciones y los actos de su padre, se apartó, queridos amigos. Eso es lo que dice el Señor. No estamos condenados por la ley de la genética a perecer, porque si no, el mundo entero perecería. Para eso apareció Cristo, para eso apareció y trajo el Señor su palabra, queridos amigos, para que nosotros, ¿qué? Para que nosotros en ella encontremos, ¿qué? Luz, para apartarnos de ¿qué? De todos estos delitos que el Señor menciona aquí en su revelación y en su palabra, queridos amigos. ¿Qué es lo que quiere el Señor entonces? ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere el Señor entonces que sea hecho? ¿Qué es lo que quiere el Señor que sea hecho, queridos amigos? El Señor lo que quiere que sea hecho es que el hombre se aparte de ¿qué? Que el hombre se aparte de todo pecado, de toda mala ¿qué? Práctica, es lo que dice el Señor que debe ocurrir en mi vida, ¿sí? Dice aquí, en el espíritu de la profecía, dice el Señor, oiga lo que dice el Espíritu Santo, los que son hechos nuevas criaturas, como el hijo del Ampón, como el justo, dice, los que son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, manifiestan los frutos del Espíritu, queridos amigos: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya dice, no se conforman por más tiempo con las concupiscencias anteriores, ni las mías en la ignorancia en que yo andaba, ni tampoco en los cuadros que yo vi en mi familia, en mi padre, en mi madre, en mis tíos, en mis abuelos. No nos conformamos más con ese cuadro, queridos amigos, de concupiscencias anteriores, sino que por la fe del Hijo de Dios siguen sus pisadas, reflejando su carácter. Y dice, oiga lo que dice el Señor, y se purifican a sí mismos, queridos amigos. Ya no volveré a andar más con borrachos, ya no volveré a andar más con ladrones. Se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Dicen, aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen ahora las cosas que en otro tiempo amaban. Eso es lo que dice el Señor, amar ahora lo que allá aborrecía, queridos amigos. El consejo de Dios, la palabra de Dios, oír de Dios, obedecer a Dios, los mandamientos de Dios, guardar su sábado, guardar sus mandamientos, guardar, queridos amigos, la palabra, hacer la voluntad de Dios, es lo que dice amarlo ahora. ¿Y aborrecer qué? Aborrecer todas esas prácticas en las que yo no debía haber andado. Me lamento de haberlo hecho, de haberlo dicho, me lamento de haberme metido donde no debía haberme metido. Ya, borrar todas esas cosas. Eso es lo que dice el Señor que borra. En el momento en que yo tomo la decisión de seguir al Señor, y dice, tomo la decisión, queridos amigos, de cambiar mi vida a partir de este momento. Eso es lo que se llama conversión. Eso es lo que se llama conversión. Y cuando el hombre entra en esa experiencia de conversión y se hace bautizar, el bautismo es eso, queridos amigos, el punto que parte el antes y el después de mi vida. Entonces dice que desde el momento en que el hombre se convierte, se arrepiente, confiesa su pecado y se bautiza en el nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, dice que desde ese punto hacia atrás, todo el pasado de su vida queda totalmente ¿qué?
borrado, queridos amigos. Y comienza que, dice, así como Cristo salió de la tumba, así cuando nosotros salgamos del agua, es bautismo por inmersión. Eso quiere decir bautizo en griego, quiere decir inmersión, es sumergir. Lo que no es la agüita que le echan ahí, la sal y las babas que le unta el cura a los niños. No, queridos amigos, ese es el bautismo pero del diablo, ese es el bautismo pero pagano. La gente católica no ha sido bautizada en Cristo Jesús, han sido bautizados en los ídolos y en los demonios, pero no en Cristo Jesús, porque Cristo dice es sumergir, queridos amigos, y sumergir simboliza ¿qué? La muerte y la resurrección en Cristo Jesús. ¿A una qué? A una vida nueva, queridos amigos, a no andar más ya que metido en los delitos y los pecados en que anduve antes. Y oiga lo que dice aquí el Espíritu Santo: el que era orgulloso y dominante, ahora es manso y humilde. ¿Cómo es que el cambio? Ya el cambio, una vuelta 180 grados. El que era orgulloso y dominante, ahora es manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero, ahora es serio y discreto. El que antes era borracho, ahora es sobrio. Y el que era libertino, homosexual, pervertido, ahora será puro, queridos amigos, porque ya saben ustedes que los homosexuales, así como los eunucos, nacen, se hacen y los hacen, pero dice que el Señor dice que muchos se hacen eunucos por causa de ¿quién? Del reino, se quedan libres de toda práctica sexual. El que era libertino puro, dice, ha dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma, un cambio en la vida. Si restituye la prenda, el ladrón devuelve lo que hubiere robado, confiesa su pecado y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Y eso es lo que oímos todos los días: yo era, yo fui, yo robé, yo maté, pero ahora soy un nuevo, ahora no. Como el apóstol Pablo, un asesino, un criminal, un matador, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, el Señor se le reveló, le mostró y se volvió ahora que un apóstol del Señor Jesucristo. No estábamos sometidos a las leyes de la genética. Toda carga, dice, resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. El sendero que en el pasado nos parecía cubierto de tinieblas, ahora brilla con los rayos del sol de justicia. La belleza del carácter de Cristo se verá en los que le siguen. Era una delicia hacer la voluntad, era una delicia hacer la voluntad de Dios. El poder predominante en la vida de nuestro Señor Jesucristo era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios, el amor es de Dios, no puede producirlo u originarlo el corazón inconverso. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que el Señor quiere es un nuevo corazón en mi vida, queridos amigos, que yo sepa lo que es pecado y lo abandone. Así que seguimos leyendo aquí en el libro de Ezequiel. Dice el libro de Ezequiel en el versículo 20, versículo 19, capítulo 18, versículo 19, dice: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de sus padres? ¿Por qué es que el hijo no lleva el pecado de sus padres? Contesta el Señor: porque el hijo hizo según el derecho, y la justicia guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que los hijos no están condenados por los pecados de su padre, siempre y cuando los hijos ¿qué? Se aparten de los delitos y de las andanzas y del ejemplo de su padre. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muchos padres se sienten tristes y avergonzados de que sus hijos se volvieron unos ampones cuando ellos como padres les dieron unos ejemplos y fueron hombres
honrados, fueron hombres temerosos de Dios, fueron hombres, no tiene por qué preocuparse, querido papá, si usted le dio a su hijo el ejemplo, y si usted lo orilló a las cosas de Dios, pero por el poder de la influencia y por el deseo de su corazón, se orilló y se fue y se hizo súbdito de Satanás, queridos amigos, dice el Señor, no tiene por qué preocuparse, porque el impío sufrirá por su pecado y el justo también por su justicia. Ahora, nos sigue diciendo el Señor más aquí. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciese según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Aquí nos está hablando del caso suyo y del caso mío, que anduvimos en la ignorancia por años y años. Aquí nos dice el Señor que si nos apartamos y hacemos según el derecho y según la justicia, dice, de cierto viviremos, no moriremos. Y sigue diciendo el Señor, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Todo qué? Todo olvidado, queridos amigos. Hay un momento para parar y detenernos. De aquí en adelante mi vida será diferente. Y oiga lo que dice el Señor, mas si el justo, uno que anduvo en justicia, que a lo mejor nació en un hogar de cristianos, en un hogar de temerosos a Dios, y caminó durante mucho tiempo con ellos en esa experiencia, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, dice el Señor, vivirá este. Como muchos cristianos que se han convertido es que al catolicismo, como muchos judíos que se han convertido es que al catolicismo después de haber conocido de Dios, o como muchos que han conocido de Dios y se han ido a meterse, a enrumbarse con la iglesia protestantes después de haber estado libres en el Señor, dice el Señor, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mire, este es otro rollo, este es otro cuento. Ya el Señor lo llama es prevaricador, ya lo llama es prevaricato al que conociendo la luz se aparta de la luz y se va a meter a las tinieblas. El que habiendo conocido de Dios y habiendo degustado del evangelio eterno de Jesucristo, va y se revuelca como el marrano en el agua podrida de la idolatría y de todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con las falsas doctrinas, como lo vemos nosotros todos los días en esta tierra y en este mundo. Y dice, y si dijeres, los que están viendo este cuadro, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, sometiéndose a las leyes de Dios, dice, hará vivir su alma. Y cuando el Señor habla de hará vivir su alma, es el hombre integral, es espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere salvar es al hombre integral, no como enseña el papado que es el alma y que se va para ahí, y lo demás que, no, pues queda allí, confunden. Una confusión, una Babilonia han hecho en la cabeza del mundo, hablando, queridos amigos, del alma que se va al cielo, también hablan del alma que resucita. Entonces, ¿qué? O resucita el alma o se va al cielo, o está en el cielo o está ahí muerta, o va a resucitar, o qué, o es regresión, o es que, ¿qué es al fin? ¿Es reencarnación, es resurrección, es irme al cielo? Han hecho una confusión cuando el Señor dice es que el alma que peque morirá, morirá aquí en el plano natural, pero también morirá eternamente. ¿Y qué más nos dice la Escritura, queridos amigos? Nos dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, oiga el llamado que nos hace él, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina, queridos amigos. ¿Qué les dice el Señor a este mundo pervertido, degradado por la inmoralidad, por la degradación, por el delito, por el crimen, por la transgresión de la ley de Dios, por la rebelión? Conviértanse en mí. Aún la mano del Señor está extendida. Dice que esa misma mano
que está ahora extendida para salvar y rescatar y atraer y redimir al hombre, será la misma mano que un día, queridos amigos, también se extenderá para destruir al impío y al rebelde. ¿Y qué más dice el Señor? Dice, echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Mire ese llamado tan terrible que el Señor nos hace, queridos amigos. Él no quiere la muerte. Y eso es lo que vemos en nuestro mundo, queridos amigos. ¿Por qué no se ha acabado esto? Por eso mismo. Porque como dice el Señor, y escrito está ya en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice el Señor? No quiere que perezcamos, sino que procedamos todos aquí a arrepentirnos, queridos amigos. Y entonces nos salta la pregunta, ¿quién espera a quién? ¿Nosotros estamos esperando a Cristo o Cristo nos está esperando a nosotros que nos convirtamos, que nos arrepintamos para Él podernos salvar, queridos amigos? Pero dice el Señor que para Él, en los planes y en las cosas de Dios, no hay tardanza ni tampoco hay premura, queridos amigos. Y como dice aquí, pero el día del Señor vendrá. El día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, queridos amigos. Escrito está, y es que es la realidad de lo que el Señor ha declarado en su palabra. ¿Viene qué? Viene destrucción para el impío, para que el que siga complaciéndose ¿qué? En sus delitos, para que el que siga complaciéndose en sus impiedades, en su pecado, en su perversión, en su inmoralidad, en su rebelión, en hacerse el de la vista obesa a los ojos de Dios, ese, dice el Señor, tarde o temprano lo avisará. Por eso dice, convertíos ¿qué? Convertíos, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, pueblo de este mundo, ciudad de este país, nación de esta tierra? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, queridos amigos. Como dice el Señor allá en el libro de Isaías capítulo 1, 16 y 20, no le demos espera a eso, hermanos, no le demos espera a eso, amigos, no le demos espera a eso, señores. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor, venid luego ya ahora y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice el Señor, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que no hay pecado chiquito que no deba confesarse, y que no hay pecado grande que no pueda Él perdonar, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y Él dice, esto erais. ¿Recuerdan lo que hablamos? ¿Esto qué? Erais. Para el Señor, el pasado, la virtud del pasado para Dios es que ha pasado, esto erais, mas ya habéis sido sanados. Hay medicina para el ladrón, hay medicina para el borracho, hay medicina para el que se echa con varones, hay medicina para el afeminado, hay medicina para el avaro, hay medicina para el corrupto, hay medicina para el ladrón, hay medicina para la prostituta, hay medicina. Cristo Jesús, queridos amigos, venir a Él, someternos a Él. Quiero decirles, traigan a nuestros niños, traigan los jóvenes, abran la palabra de Dios, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, oren al Señor porque estas cosas se pueden entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. De mayores consecuencias eternas. Algo en los Escrito está.
un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre